el Gran Premio de Bahrein, entre todo lo que pasó lo mismo de siempre, pero eso no importa. Vimos a Hamilton ganar, a Bottas equivocarse, a Pérez hacer un carrerón, a Albon salvar el trabajo por los pelos, a Stroll sin sumar puntos, lo de siempre, pero eso no es relevante. Lo que importa es haber visto a Romain Grosjean en un auto envuelto en llamas, atrapado entre los fierros retorcidos de un guardarriel, salir por sus propios medios rumbo al centro médico. Eso es lo importante. Han pasado 70 años desde que empezó el Campeonato Mundial de Fórmula 1 y 126 desde que se celebran carreras de Gran Premio. En este episodio te vamos a contar por qué Romain Grosjean nos saluda desde un hospital en Bahrein, sonriente y agradecido por estar vivo, como todos nosotros. Antes de hablar de lo que pasó en Bahrein, unas pequeñas palabras del automovilismo local. Se corrió la segunda y última fecha del TC2000 en Tocancipá de este año. Sucede que además era la carrera 700 y eso le da un aire especial a la competencia. Hubo de todo, incluso un accidente de novatos entre Leyton y Piamonte, que no son novatos. Leyton, sin estar peleando por posición al parecer, se mete entre Piamonte y Juan Felipe Bueno del TC Junior. No tienen nada que ver ninguno. Era imposible que pasaran los tres sin problemas y el resultado fue un fuerte golpe contra las llantas de seguridad al final de la recta de Siberia en la entrada a los mixtos. Los que conocen Tocancipá saben que en el sentido horario de la pista es una de las zonas más rápidas. Al final la carrera la ganó Camilo Forero en el equipo Autostock Renault, que ha ganado además las carreras 400, 500 y 600, pero al final el campeonato se quedó en manos del manizalita Julián Jaramillo y su coequipero José Camilo Forero en el Mini número 7. Y bueno, les recomiendo que para no perderse noticias del automovilismo escuchen El Briefing, que es el podcast de Colombia Motor Fans, que siempre trae las noticias y la actualidad del automovilismo nacional e internacional, y además pues son unos tipos del carajo apasionados como nosotros. Yo soy Ricker Silva y esto es Autos y Carreras. Los 30 segundos que pasan desde el toque con Kvyat hasta el escape de Grosjean de los restos de su Haas son la prueba irrefutable de la enorme seguridad que tiene la Fórmula 1 en particular y el automovilismo en general. Durante esos 30 segundos, cada desarrollo del último siglo jugó un papel importantísimo para que hoy no estemos de luto, sino celebrando y con la posibilidad de mejorar todavía más. La FIA se organizó en 1947 después de la Segunda Guerra Mundial y en ese momento creó la primera fórmula técnica para regular los autos que corrían las carreras de Gran Premio. Las carreras de Gran Premio era una denominación que tenían en Francia muchos años antes. A finales de 1949 se anunció que desde el año siguiente esas carreras de Gran Premio conformarían un campeonato de pilotos que hoy conocemos como Fórmula 1. Y desde ese momento hasta hoy ha habido grandes desarrollos. En los años 50 los pilotos usaban ropas comodísimas para ir en el carro. Usaban camisetas de algodón, pantalones, corbatines como Hawthorne, rara vez guantes de cuero y si acaso había unos gorros de cuero que eran muy similares a los de natación de hoy en día para proteger el pelo y unas gafas. Eso era todo. En 1955 en Le Mans hubo un accidente terrible que cobró la vida de Pierre Levy y además 82 espectadores. Además de eso, 120 heridos. Junto con el uso de materiales como magnesio para las carrocerías, el incendio fue voraz ese día. Muchas más cosas pasaron a partir de ese accidente. La primera que pasó minutos después del accidente fue que Mercedes retiró sus coches y se retiró de las carreras de forma casi definitiva. Volverían a las competencias hasta esta era que estamos viendo al equipo de Mercedes ganar en la Fórmula 1. Los trajes de competencia no obedecían al confort o a la elegancia de los pilotos, sino a la necesidad de resistir el fuego a partir de los años 60 y después de más accidentes como este. Las pruebas y las exigencias son las más altas posibles. Estos trajes son sometidos a llama directa durante más o menos un minuto y las costuras no se pueden derretir. Y aún después de haber sido sometidos al fuego, se les hacen unas pruebas con pesos y tensiones para ver si se descosen o no se descosen después de ser quemados. El uso de materiales está restringido y se prueban incluso las marquillas y con mayor razón si alguna de esas marquillas está tocando el cuerpo de la persona. Ustedes ven que uno se pone un pantalón y tiene la marquilla y esa marquilla lo toca a uno todo el día. Eso no se puede hacer tan alegremente
en la Fórmula 1. Después de 29 segundos envuelto por las llamas, Grosjean escaló de su vehículo, se apoyó en hierros calientes y salió en medias, pero a salvo porque además la ropa interior también tiene que ser a prueba de fuego. Pero no solo eso ayudó a Grosjean. En 1969, en el Gran Premio de Bélgica, que se corría en el antiguo Spa-Francorchamps, un circuito larguísimo de 14 kilómetros y un montón de vueltas y unas velocidades delirantes, fue boicoteado por pilotos liderados por Jack Stewart y su equipo. Entre sus demandas pedía la creación de infraestructura médica en los circuitos. El boicot fue tan efectivo, sobre todo porque en los años anteriores habían muerto 10 pilotos en el circuito de Bélgica, que la Fórmula 1 no volvió a ese circuito sino hasta 1982, después de haber sido recortado como otros circuitos también en pro de la seguridad. Nürburgring, Spa-Francorchamps y Clermont-Ferrand en Francia fueron recortados después del terrible accidente del Lauda en Nürburgring en el 76, que lo tuvo en las llamas por una eternidad. Lauda también sobrevivió al fuego, ya había protección ignífuga en la ropa, pero el humo fue lo que puso en riesgo su vida. Sorprendentemente volvió a las pistas 40 días después para defender el campeonato que perdió solo por un punto ante su fiel rival James Hunt. En los años 70, tras estos accidentes y las muertes de otros pilotos como Ronnie Peterson y Patrick Depailler, la FIA ordenó a todos los circuitos tener infraestructura médica permanente con personal certificado por la FIA, donde los pilotos pudieran ser atendidos de inmediato y sin importar la gravedad de las heridas. Eso quiere decir, sobre todo para estar aquí en Colombia, que en cada circuito de la Fórmula 1 hay un centro médico mejor que en muchas partes de nuestro país. Pocos años después se incluyó también el helipuerto con un helicóptero medicado listo para transportar en minutos a quien necesite atención más especializada. Hoy la Fórmula 1 lleva consigo un equipo de pilotos y doctores a bordo de 2 coches médicos de altísimas prestaciones y equipados con todo lo necesario para atender a cualquier persona en cualquier circunstancia. En las pistas hay equipos de extracción entrenados en distintos sectores del circuito para atender a los pilotos y personal involucrado en accidentes. El coche médico, así como el safety car, el coche de seguridad, son preparados casi que con el mismo cuidado que los coches de Fórmula 1. Es tan detallada la cosa que en los últimos 7 años solo han tenido una falla mecánica en carrera que fue atendida sin afectar el evento y sin que nos diéramos cuenta en el Gran Premio de Gran Bretaña en el 2015. Ese coche médico va siempre detrás de los pilotos durante la primera vuelta, a toda velocidad pero atento a cualquier cosa que pase. Casi 2 toneladas de peso y 550 caballos de fuerza que llegan apenas segundos después de que Grosjean atravesara la barrera de seguridad a apoyar al piloto para que en menos de medio minuto lo tuvieran fuera de peligro. En 1994 la Fórmula 1 vivió su peor fin de semana. Rubens Barrichello golpeó fuertemente en la entrada a la variante Baza en Imola, quedó conmocionado y con moretones. Al día siguiente en las prácticas oficiales, Roland Ratzenberger sufre una falla en el alerón que lo envía directo al muro en la curva Villeneuve y muere poco después. Durante la carrera, en la misma largada, JJ Leto no pudo largar, se le apagó el carro y recibió el impacto de Pedro Lamy por detrás. Esto hizo que saliera el coche de seguridad, que en ese momento era un artilugio extraño que ponían a veces los circuitos a los que iba la Fórmula 1. Y al reiniciar la carrera, una vuelta después, Ayrton Senna golpea el muro en la salida de Tamburello y es declarado muerto unas horas más tarde en Bolonia. A partir de ese momento la seguridad fue la prioridad número 1 en la Fórmula 1 y Sid Watkins, el médico de entonces, fue el encargado de llevar a cabo todos los cambios necesarios para que algo así no volviera a ocurrir jamás. Cambios como tener un safety car oficial, registrar todos los datos del coche a bordo, digamos que el uso de la telemetría se volvió intensivo, y un meticuloso seguimiento a todos los detalles técnicos de los carros en los años siguientes. Por ejemplo, en 1995 en el Gran Premio de Australia, Mika Häkkinen tiene un accidente horrible que lo deja en coma por varias semanas. La FIA incluyó, entre ese momento que fue a final del año del 95 y el primer Gran Premio de 1996, que también fue en Australia, protectores laterales en las cabinas. Que ahora casi no veamos los cascos de los pilotos es gracias a las medidas tomadas después de este accidente de Mika Häkkinen. Poco después se incluyeron surcos en los neumáticos para ralentizar los coches y aumentar la seguridad. Se incluyeron cables de agarre en las ruedas para que no salgan disparadas con tanta facilidad cuando el carro se estrella. Y en el año 2003 se empezó a hacer obligatorio el uso del dispositivo HANS,
que protege a los pilotos de fracturas en la cabeza y el cuello, como la fractura de la base del cráneo, que entre otras cosas habría podido salvar la vida de Roland Ratzenberger. En el año 2008, Felipe Massa sufrió un accidente muy extraño. El Brown de Barrichello que iba adelante perdió un resorte de la suspensión y ese golpeó el casco de Massa, le fracturó el cráneo y le comprometió un ojo. Por esos días también el hijo de John Surtees, Henry Surtees, murió cuando la llanta de otro carro de una categoría inferior golpeó su casco. Justin Wilson en la IndyCar perdió la vida cuando una parte de la punta de otro coche golpeó su casco en Pocono. Finalmente, en el Gran Premio de Japón del 2014, Jules Bianchi sufrió heridas que a la postre cegaron su vida cuando impactó de frente contra un tractor que estaba recogiendo a otro coche accidentado. En ese momento, todas las categorías importantes del mundo empezaron a investigar de qué manera proteger la cabeza de los pilotos en los monoplazas, y de ahí salieron dispositivos como la protección frontal que usó la IndyCar antes del windscreen que usan ahora y el halo que usa la Fórmula 1. El windscreen es un halo con una pantalla de acrílico de altísima resistencia, como la cabina de un avión. También se impusieron nuevos protocolos, como el uso intensivo del safety car. Ahora cada vez que tiene que salir un carro a recoger un tractorcito, una grúa a recoger a un carro, tienen que poner el safety car o el menos vistoso safety car virtual, que es solo una forma digital de controlar la velocidad de los pilotos en determinados sectores de la pista. Todo esto permitió que Romain Grosjean soportara más de 50 gravedades en su accidente sin tener una sola fractura, sin perder el conocimiento ni su capacidad de reaccionar para salir del auto por sus propios medios, mientras el equipo de pista trataba de controlar el fuego a su alrededor. Romain Grosjean no está vivo por suerte, aunque es innegable la buena fortuna que nos acompañó en Bahrein esa noche. Más de 70 años de cuidadoso trabajo de innumerables disciplinas permitieron que un accidente que apenas hace 3 años habría sido mortal nos permita a todos, y sobre todo a Romain Grosjean, contar el cuento con una sonrisa y apenas unas quemaduras en sus manos. Admiración total a quienes cada fin de semana en la Fórmula 1, el TC2000 aquí en Tocancipá o en cualquier lado se suben a un carro a correr porque es lo que aman hacer. Autos y Carreras se produce en la Sala Fanáticas en Bogotá y tú puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Podimo o tu aplicación favorita. Cada semana te traemos una historia diferente sobre el deporte que más nos gusta. Soy Ricker Silva y nos vemos la próxima semana con lo mejor de las 6 horas de Bogotá y el Gran Premio de Sakir en el circuito externo de Bahrein. Chau chau.